Bueno, muy buenas noches. Este es un video explicando la presentación generando las bases de un sistema de gestión de calidad. Mi nombre es Carlos Armando Pacheco. La idea de este video es explicar pues de una manera un poco más detallada aspectos que pueden quedar sueltos, por decirlo de alguna manera, dentro de la presentación inicial. Entonces, pues la idea es de generar este video explicativo y pues que de cualquier manera pues se pueda uno dirigir al link del video para poder tener pues esta explicación un poco más clara con respecto a la dinámica que puede tener la presentación plana. Entonces en el contexto eh, lo coloco con un contexto desde la idea de saber qué es lo que se va a analizar, sobre qué se va a analizar. ¿Sí? En este caso pues la idea es analizar desde el macroproceso de docencia, ¿sí? Que se determina desde el sistema de gestión de calidad que tiene la institución donde yo laboro, que es la institución, la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Pues uno de los procesos que tiene mayor conflicto y problema, que es el de el reporte de notas, o más bien lo como llamamos nosotros el registro de notas, ya que este proceso ha tenido bastantes peticiones, quejas y reclamaciones en los últimos 2 años. Entonces, pues se entiende pues este ejercicio que adicional pues digámoslo así llega en un momento determinado porque nos puede ayudar a generar estrategias un poco más claras con respecto a cómo estamos aplicando ese procedimiento que está inmerso dentro de ese macroproceso que llamamos docencia formación. Entonces, bueno, esta imagen es la sede principal donde yo laboro, que es en la calle 80 aquí en Bogotá. ¿Qué encontramos? Pues que Uniminuto tiene planteado unos procesos, algunos que llama estratégico, otros que llaman misionales y otros de apoyo, encontrando que docencia-formación se encuentra dentro de los denominados macroprocesos misionales. Una primera observación que se hace desde esta perspectiva es la pertinencia de tener este macroproceso de docencia dentro de los procesos misionales, siendo una universidad pues, relativamente joven y pues que hasta el momento no ha incursionado de una manera fuerte desde la investigación, ¿cierto? Tiene más compromiso hacia la proyección social desde la misma misionalidad, pero que realmente se considera una universidad de docencia plenamente. En ese orden de ideas, pues la reflexión va a pensar de que debería ser más la docencia un proceso estratégico precisamente para poder tener una revisión más continua de los mismos procesos que la competen. Entonces, bajo ese precepto, se analizará el proceso de registro de notas desde la metodología Seis Sigma, ¿sí? La cual pues en breve pues empezaré a explicar. Tenemos entonces respuesta a una de las preguntas que se genera desde la actividad, que es por qué elegir el sistema con respecto a las características de la organización, es decir, por qué elegir Seis Sigma con respecto a las características de Uniminuto. Entonces, digamos que Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos que se centra en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. Me parece pertinente, pues, dado que el sistema de gestión de calidad de Uniminuto está planteado desde un modelo, pues, algo empresarial, como es la ISO 9000, pero que realmente está entregando un producto y un servicio que es la educación. Ahora, pues Seis Sigma nos ayuda a que esos procesos un tanto planos y lineales que se plantean desde ISO 9000 sean revisados y restablecidos según las necesidades de contexto. Tenemos además que la meta de Seis Sigma, pues lo veíamos en las lecturas que se dieron para esta unidad. La idea de este modelo es tener el menor número de defectos por millón, siendo pues algo muy bajo. La idea es precisamente es revisar a partir de datos que se puedan detectar sobre el proceso, pues la mejor manera de operar ese bajo número de fallas
buscando de que la falla pues tienda a cero. Y la parte estadística que considero que es supremamente importante validar sobre unos datos reales o contextuales, la validez o la efectividad de una metodología Seis Sigma pues tiene esa ventaja, ¿cierto? Porque pues lo que busca es reducir de una manera, eh, ¿cómo decirlo? No esporádica, sino de seguimiento, una manera que tenga un seguimiento el error con respecto a un servicio que se esté generando o un producto. ¿Qué otras características tiene? Pues hoy en día es el mejor sistema de mejora continua para los procesos de calidad. Eso es supremamente importante. Sí, tiene una muy buena afluencia a nivel nacional e internacional, sí, tanto de América como en Europa. Busca igualmente que todo ese cambio de perspectiva o de cultura de la calidad descienda a todas las unidades que hagan parte de una organización y pues eso también es supremamente importante. Sí, recordemos que pues la mejora continua es uno de los aspectos fundamentales en un sistema de gestión de calidad, sobre todo en el ambiente educativo. ¿Qué beneficios tiene? Pues primero que todo, se implementa de manera eficaz, ¿sí? Y por lo tanto implica un cambio en la forma de realizar las operaciones y de forma de tomar decisiones en la organización. Es decir, buscando esa mejora continua, hace necesario que se transformen las prácticas, ¿cierto? O en prácticas malas prácticas a mejores prácticas o de mejores prácticas a excelentes prácticas. Eso es algo que creo que se le debe valorar a Seis Sigma y esos son los beneficios que en cierta manera puede llegar a tener esta aplicación dentro del modelo de gestión de calidad que tiene planteado pues Uniminuto como la institución donde yo laboro. ¿Qué otros beneficios tenemos? Pues los principios de Seis Sigma, que me parece que son supremamente importantes mencionarlos. El liderazgo comprometido de arriba hacia abajo, es decir, todos están comprometidos con respecto al cambio y a las mejoras continuas de los procesos. Que todo su análisis va a estar orientado al cliente y enfocado a los procesos en los cuales el cliente se ve beneficiado, buscando el entendimiento del cliente y sus necesidades y diseñando y mejorando los procesos. El entrenamiento constante, esto me parece supremamente interesante del proceso, dado que cada uno de los actores debe tomar un entrenamiento amplio. Aquí lo dicen que conocido como currículum, el currículum de un black belt, de un cinturón negro, me parece una analogía bastante pertinente, que está dirigida con datos y el pensamiento estadístico, es decir, esto tiene una base matemática, la cual pues debe ayudar a que los procesos mejoren a partir de unas evidencias claras, no de unos hipotéticos o unos supuestos. Esto plantea proyectos largos, es decir, no son momentáneos y de estado, sino son largos a largo plazo, se van desarrollando a largo plazo, con un horizonte a largo plazo, y que se comunica a todas las instancias de una organización. Es decir, Seis Sigma tiene la ventaja de que al tener un apoyo numérico y estadístico se puede informar a toda la comunidad que haga parte de la institución sin tener el riesgo de no tener datos corroborables. ¿Sí? Esa es la importancia, o más bien es uno de los principios de Seis Sigma que me parecen esenciales, pues nombrarlos en esta instancia. Entonces, pasando ya de los beneficios a la estructura de Seis Sigma, pues la idea entonces, ¿cuál es? A partir de la aplicación que se tiene planteada realizar, pues cada una de las fases se va a tomar en paralelo, es decir, como lo toma o lo retoman los autores de la literatura, qué es lo que se espera en cada una de las fases y qué se está planteando realizar para el procedimiento
que se quiere revisar desde la metodología, que es el cargue de notas académicas en un minuto. Entonces, iniciando con la primera fase que es el definir. Entonces, definir en Seis Sigma se entiende como la fase donde se asientan las bases del proyecto. Es decir, para qué es lo que se quiere lograr con el proyecto es cuando uno lo define en esta. Entonces, hay que definir los objetivos de la implementación, cuál va a ser el impacto para la empresa o la institución y quiénes van a ostentar las responsabilidades. Se establece el propósito de la implementación y en ese propósito, pues cuáles son los parámetros de inicio y hasta qué nivel se quiere involucrar al equipo. En este orden de ideas para la aplicación, lo que vamos a hacer es determinar las actividades necesarias y responsables para registrar las notas de los estudiantes con el fin de garantizar el registro oportuno y completo de los resultados académicos de los estudiantes en el sistema de información académica. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos explicaba Gutiérrez sobre las fases, aquí estaría yo a presentar el objetivo, el impacto, los responsables y los propósitos. Como objetivo, pues es determinar las responsabilidades de cada uno de los actores académicos en el registro oportuno de notas. En el impacto, pues el cambio del modelo de registro de notas en pro de agilizar la entrega pronta y el conocimiento de las mismas por parte de los estudiantes, nuestros clientes inmediatos, así como determinar los responsables directos dentro del proceso de su cumplimiento, de su no cumplimiento, de su cumplimiento y su no cumplimiento. ¿Quiénes son los responsables? En ese momento, pues, ¿quién estaría respondiendo directamente con respecto a todo ese tipo de aplicaciones? Pues la comunidad académica involucrada en los registros de información académica de estudiantes, vicerrectorías académicas, dirección de registro y sistemas de información, profesores en general, directores y coordinadores de programa académicos, que son los que interactúan para que ese proceso se dé. El propósito, pues, es aquí donde se plantea, yo veo ese propósito como una meta, y es reducir en un 1% el no registro de notas académicas. Un 1% teniendo en cuenta que sería una anomalía aceptable dentro de la problemática de alinear un sistema de información académica. Entonces, pues, estos son las cuatro subfases de ese modelo de esa fase del definir, del modelo, pues, planteadas desde el proceso que quiero analizar, que es el cargue de notas. Pasamos, perdón, eh, pasaríamos entonces, pasaríamos entonces a la fase del medir. En la fase del medir, entonces, de igual manera, un paralelo, que nos dicen los autores, consiste en localizar el origen de la variación que se está produciendo en el proceso. Es decir, se trata de acotar las causas que están produciendo los problemas y encontrar la raíz de dichos problemas. Entonces, en esta aplicación, lo que vamos a hacer es que para determinar las causales de falla frente al proceso de registro de notas en cualquiera de los momentos de evaluación, se debe conocer el modelo de gestión establecido y momentos establecidos según la institución para tal fin, así como la revisión de los datos reportados en periodos académicos anteriores para poder determinar una variable de comportamiento. Entonces, definimos entonces de esta fase del medir cuatro, llamémoslas subfases, que son descripción del proceso establecido, una identificación de responsables en cada una de las etapas del proceso, datos recopilados sobre el fenómeno detectado identificando responsables y posibles adecuaciones al proceso establecido o planteamiento de un nuevo proceso. En ese orden de ideas, con la descripción del proceso establecido, tendríamos entonces que es describir como tal cómo se estaba manejando el proceso. Entonces ustedes lo que ven aquí es un diagrama que muestra cómo va el proceso de registro de notas y los diferentes responsables. Entonces, los institucionales, que en este orden de ideas, perdón, lo que van a hacer son dos momentos, que es la instrucción de materias por parte de los estudiantes, pues habilitando el sistema de información académica general, y la entrega de reporte final de notas a los estudiantes y cierre del periodo académico. Eso es lo que está haciendo en este momento la parte institucional.
Estudiantes y profesores, tres momentos en los cuales interactúan. Cargue del primer momento de notas, segundo momento de notas y tercer momento de notas. Sí, en el sentido de que el estudiante pues realiza los exámenes o las pruebas que se establezcan durante estas fechas y el profesor evaluando esos tres momentos. Los momentos, como ustedes los ven acá, cada momento tiene un porcentaje. Los dos primeros momentos o primeros cortes tienen un porcentaje del 35% y un porcentaje final del 30% en el tercer corte. Ahora, los profesores tendrían encargados estos momentos que ustedes ven acá, que es la entrega oportuna de las fechas a la comunidad académica en general, es decir, en este caso los estudiantes, y el registro de notas del primero, del segundo y del tercer corte. ¿Sí? Entonces, como ellos se hacen cargue de notas durante estos tiempos, empezamos a ver que dentro de las fases, pues no es muy clara la interacción, un ejemplo, de las vicerrectorías, y mucho menos si hay implicaciones a nivel disciplinario con respecto a no cumplir con este procedimiento. Pasamos entonces a la identificación de los responsables en cada una de las etapas del proceso. Entonces, ya revisando esas etapas y mirando sus posibles modificaciones, se determina que los responsables van a ser primero la Vicerrectoría Académica, desde su dirección de registro calificado y programación y registro de cursos, que tiene como objetivo eso, y la dirección de docencia, que debe tener en cuenta la revisión de los procesos de evaluación académica constantes dentro de la cultura de Uniminuto. El programa académico, desde el director del programa, que hace el direccionamiento táctico de los servicios de calidad del programa, como el coordinador de programa académico, que es el organizador que organiza toda la propuesta académica con estudiantes y profesores. Y un tercer responsable, que serían los profesores, según sus dedicaciones, sean de tiempo completo, de medio tiempo o de tiempo parcial, dando cumplimiento de los programas institucionales y el reporte de notas académicas como el proceso evaluativo. Entonces ahí tenemos nuestros responsables y cómo ellos entran entonces a interactuar dentro de esa organización. Vamos entonces a los datos recopilados sobre el fenómeno detectado, identificando los responsables. Este creo que es una de las subfases del medir más importantes, porque nos muestra el panorama del por qué se decide hacer la medición sobre este procedimiento. A partir de, pues no la medición, sino el análisis a partir del modelo Six Sigma. Entonces rápidamente lo represento con una balanza. ¿Por qué? Hacia un costado, el costado en este caso, el costado derecho de la pantalla, se ve inclinado, pues con un mayor peso, porque es la mayor cantidad de problemas que hemos encontrado con respecto a las notas que se tienen que reportar. Hacia el lado derecho, pues digamos que son los plus que tiene el proceso, pero que de igual manera pues se ven opacados desde esa parte derecha de la balanza. Entonces, pues para explicar rápidamente estos datos, entonces tenemos una atención en sede principal de 15.223 estudiantes durante el último periodo académico, que fue el 2019-1, acabamos de terminarlo. De los plus, por decirlo así, tenemos que el 5% de esos estudiantes presentan cancelaciones del total de materias. Sí, solo el 5% cancelan alguna materia de las que registran en el sistema de información. Por ende, pues no van a tener nota. Y tenemos que el 61% de los estudiantes requerían en el momento de una medición notas menores a la nota mínima probatoria. Es decir, nuestras notas van de 0 a 5. La mínima probatoria es 3, ¿sí? Y la máxima probatoria, pues lógicamente es 5. Entonces entendíamos que de esos 15.223, el 61% necesitaba nota menor a 3 para poder dar como terminado y aprobado el curso o los cursos que inscribieron. Ahora, los datos que están inclinando la balanza, ¿a qué van? Pues que de esos 15.223 estudiantes, 3.419 estudiantes no tenían reporte de notas del primer y segundo corte, ¿sí?
¿Eso a qué lleva? Primero, pues a darnos cuenta que eso corresponde a un 22% de la población sin notas del 70%. Recordemos que los dos primeros cortes suman el 70% de una nota total, perdón. Entonces, el 22% de la población a 2019-2 no tenía notas del segundo corte. Y durante el primer corte, pues la variación fue mínima porque pasamos de 18 a 22, solo un 4% adicional durante el segundo corte. Es decir, que si uno saca un promedio rápido, el 20% de la población de Uniminuto no tenía notas ni del primero ni del segundo corte, lo cual pues es gravísimo, dado que debe ser una información prioritaria para entregar a los estudiantes y no puede ser manejada desde una perspectiva de que no hay un seguimiento, no se realiza, no, hay que hacerlo y hay que entregarlo. Además de eso, el 6% de los estudiantes requerían nota superior a la nota aprobatoria de la escala de Uniminuto. ¿A qué va esto? Que de estos 22% de estudiantes que no tenían notas ni del primero ni del segundo corte, sumando el 70% de la nota total, 6% de estos 22 necesitaban más de 5 para pasar. ¿Por qué? Porque pues no tenían reporte de nota a cero o vacío, lo cual pues lo afecta dentro de su promedio. Entonces, aquí están los datos, ¿sí? Los datos que se rastrearon con respecto a esas problemáticas, a esas PQR que se presentaron, con respecto al proceso de entrega de notas oportuno. De aquí pasamos entonces a las posibles adecuaciones al proceso establecido o planteamiento del nuevo proceso a partir del análisis de todo esto que se dio inicialmente. Entonces, ¿qué encontramos? Que pues podríamos primero plantear el hecho de que hubiese mayor participación por parte de la institución en el proceso como tal de carga de notas y de entrega de notas, ¿cierto? Teniendo hasta en cuenta el seguimiento a profesores reportados y configuración de acciones de mejora en sus planes individuales de desarrollo, que llamamos PIDD acá. Entonces deberíamos tener esa manera de hacer ese seguimiento ya. Pero ¿a partir de qué? Pues a partir de varias observaciones, como la entrega de reporte final de notas, el seguimiento a cada uno de los cortes por parte de las vicerrectorías, ¿sí? Para que haya un acompañamiento y una consolidación, además de entregar un reporte de cumplimiento de carga de notas para tener en cuenta dentro de la evaluación de desempeño profesoral. Sí, se nos ha presentado casos en los cuales tenemos reportados profesores entre el primero y el segundo corte que no entregan las notas y no las cargan sobre los tiempos, pero uno de los ítems de su autoevaluación y de su evaluación del líder, ¿sí? Dice claramente, el profesor entrega a tiempo las evaluaciones y retroalimenta a los estudiantes. Pero cuando tú te encuentras un caso como este, pues empiezas a plantear pues mejoras sustanciales sobre el proceso. Entonces, digamos lo que cambia el modelo al cuadro inicial con una participación masiva o más bien una participación más fuerte de la parte institucional, pues lógicamente apoyada desde los reglamentos orgánicos y profesorales que se tengan establecidos. De acá entonces, pues de esa fase del medir, vamos a la fase de analizar. En esta fase de analizar, según el paralelo, pues tenemos que ya que en la fase de medir se ha alcanzado un gran conocimiento del proceso objeto a mejora, se realizarán las correspondientes revisiones de los objetivos, así como los cambios que estimen oportunos al enfoque del proyecto. Con los conocimientos alcanzados y los correspondientes replanteados, es el momento de plantear hipótesis sobre las causas de variabilidad o error que se están produciendo en los procesos. Es decir, aquí desde ese análisis de los datos empezamos a hacer conjeturas y sacamos hipótesis en referencia a cómo se puede estar comportando el fenómeno si tenemos el fenómeno, perdón, el procedimiento, si tenemos algunos cambios particulares o unas acciones de mejora ya establecidas. Entonces, en este caso del analizar para la aplicación, tenemos que después de la fase del medir, entonces se plantean tres hipótesis. Vamos a plantear tres hipótesis para definir el porqué de la variabilidad encontrada en el procedimiento evaluado,
además de considerar las 4 subfases anteriormente descritas en la fase del medir. Entonces, en ese orden de ideas, se plantean estas tres hipótesis. La primera, referente a que las acciones planteadas disminuirán el índice de estudiantes sin reporte de notas al 1%. Sí, que es una meta ambiciosa pero no imposible de cumplir. Una hipótesis 2, que son las acciones planteadas conllevan a revisar el procedimiento planteado desde el sistema de gestión de calidad institucional y su modificación. Creemos que es la más importante siendo una universidad multicampus y donde cada sede tiene un comportamiento particular. Y una hipótesis 3 que me dice que el procedimiento planteado no considera responsabilidades dentro o durante los diferentes momentos, ni refiere conceptos disciplinarios claros en referencia al reglamento profesional u orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que revisar muy bien el procedimiento y si el procedimiento tiene responsables, pues que esos responsables se hagan cargo de situaciones particulares que se han encontrado en diferentes ambientes. Sí, pero pues que no tienen una repercusión disciplinaria, pues siguen, ahí sí como decimos nosotros coloquialmente en Colombia, siguen pasándose por la galleta. Entonces, a partir de eso, de ese analizar con esas hipótesis, vamos a la fase del mejorar. Entonces, la fase del mejorar en paralelo, lo que me está diciendo que es que esta fase se deben aplicar los cambios a las mejoras que se han propuesto en las hipótesis de la fase a analizar. El equipo deberá tomar conciencia de los cambios, si estos son viables y cómo realizarlos, claro, y asumiendo las decisiones correspondientes. De todos los posibles cambios en el proceso se seleccionarán aquellos que mayor incidencia de mejora puedan tener en los mismos modos y deberán evaluarse los riesgos inherentes a las modificaciones realizadas para su análisis y posterior implantación. Ya haciendo un paralelo con la aplicación del modelo 6 Sigma para la revisión de los cocodrilos, tenemos entonces que se iniciará con la revisión de la hipótesis, de una de las hipótesis que dependerá de los permisos distribuidos para poder solicitar modificaciones. ¿Por qué esto de los permisos? Porque pues recordemos que Uniminuto es un sistema, está integrado por varias rectorías y vicerrectorías y las decisiones no pueden de este modo, si están dentro de un sistema de gestión de calidad, deben ir atadas la misma a todas las sedes, pues para darle cumplimiento precisamente a esa función, ¿sí? Desde la calidad académica que tendrían pues este tipo de estamentos, perdón. Entonces, colocó el ejemplo de la hipótesis 3. Esta decía que el procedimiento planteado no considera responsables dentro de la gestión académica de notas durante los diferentes momentos ni refiere conceptos disciplinarios dados en referencia al reglamento profesional u orgánico. Y encontramos que, pues efectivamente como sistema de gestión de calidad basado en ISO, hay unos flujogramas que explican, y en este caso, el que estamos viendo, está explicando cuál es el proceso de carga de notas. Pero pues se encuentran algunas particularidades a vuelo de pájaro. La primera, que las responsabilidades del profesor, las acciones del profesor son mínimas, son dos. Pues en este caso estamos hablando de un momento de carga de notas, no estamos hablando de todo el año. Pero digamos, el profesor únicamente aquí tiene dos responsabilidades. Una, que es registrar las notas en el sistema de información académica y otra, registrar notas faltantes de algún proceso que está apoyando. Entonces, realmente no es muy claro el procedimiento en algunas falencias ya detectadas. Ahora, los que van a encontrar en azul son momentos en los cuales hay saltos con respecto a responsables anteriores. Entonces, digamos, miremos el primer recuadro. En el caso del punto 3 que dice generar reporte de profesores de registro de notas. ¿Quién lo hace? El coordinador o el analista de registros y sistemas de información. Si hay notas pendientes, si no hay notas pendientes, pues no hay ningún problema, procede por todo este lado de acá. Pero si encuentra problemas, dice acá, solicitar a los profesores el registro de las notas faltantes.
No sé si estará dividido este rombo y Juan también lo esté viendo o definitivamente pues no es un cambio sustancial. De acá también pasamos a ver, bueno, pasamos que si no se genera la nota, sistemas de información informa directamente al decano o director o coordinador de programa facultad, pero aquí tenemos un jefe inmediato que es la facultad unidad académica, puede ser el director, puede ser el coordinador, entonces también es bastante complejo no entender esa parte, ¿sí? Y que no vemos un directamente responsable. Cuando encontramos aquí el séptimo, es decir, ese séptimo, ¿de dónde viene? Viene de este sexto, que decía generar reporte de registro de notas de profesores. ¿Eso quién lo hace? El coordinador analista de notas de registro. Supuestamente lo hacemos nosotros. De ahí hay unas notas pendientes. O analiza la falta disciplinaria o pasa directamente por el registro así no lo haya realizado. Entonces, pues no hay unos dolientes, no hay unos responsables y afecta directamente la operación. Ahora, además de eso, de ninguno de los estamentos se encuentran las vicerrectorías académicas. Encontramos la Vicerrectoría General Académica, pero no la Vicerrectoría Académica de la sede principal, la cual pues se planteó desde la fase del medir que hiciera unos trabajos de adecuación y que estuviese pendiente pues lógicamente esos cambios que se podrían generar. Entonces ahí vienen particularidades dentro del proceso. Entonces, de aquí, de ese analizar, pasamos al mejorar. Perdón, estábamos en el mejorar. Sí, vamos a pasar, discúlpeme, pasamos al controlar. ¿Y el controlar qué es? El controlar entonces, según los autores, lo denominan que una vez realizados todos los cambios estimados en los distintos procesos del proyecto, el objetivo es garantizar que las variables estén dentro de los límites aceptables específicos. Por- pero no se trata simplemente de seguimiento y control. Esta fase debe dar fin al proyecto y por tanto debe dejarse bien documentado. Es decir, si hay una modificación de un procedimiento, debe quedar bien fundamentada. Si es un proceso de atención a estudiantes, debe quedar bien fundamentado y con cambios. Entonces, es aquí donde uno se juega el revisar realmente cuáles pueden ser esas acciones que pueden llevar a que los cambios se generen, que se mejore la percepción del estudiante con respecto a los profesores, en el sentido de una atención inmediata, una retroalimentación inmediata, además de servir como relacionamiento dentro de una misma institución. Entonces, en el caso de la fase de controlar, perdón, del modelo 6 Sigma, tenemos que de realizarse los cambios propuestos para el cumplimiento de las hipótesis planteadas en las etapas anteriores, se propondrían unas actividades claras de control y mejora continua del proceso, buscando en el caso particular el cumplimiento del porcentaje establecido como posible, es decir, lo que alcancemos a hacer. Ahora, ¿eso qué me dice? Eso me está diciendo que estos responsables que ya habías detectado anteriormente van a tener estas responsabilidades durante las vacaciones, durante los periodos académicos, ¿cierto? Y esas acciones de control pues van a tener un seguimiento durante un determinado periodo, sea corto, mediano o largo plazo. Entonces, rápidamente, una de las acciones de control para mejorar y para controlar es la capacitación sobre los procesos académicos de responsabilidad frente al proceso de enseñanza-aprendizaje desde conceptos tecnológicos, el manejo de sistemas de información, como metodológicos y didácticos en el diseño de estructuras de evaluación acordes al modelo pedagógico de la institución. Recordemos que el reto 7 de calidad en la docencia permite revisar de manera más concreta
los avances que se puedan llegar a tener. Entonces aquí tenemos esa capacitación, va a ir atada a esos objetivos del milenio, ¿sí? Que plantea la ONU desde la calidad educativa. ¿Por qué? Porque una de las metas es la cualificación y la capacitación permanente de los profesores. Entonces, es supremamente importante tenerlo y va muy alineado con esa parte. Los profesores también tendrán una verificación sobre el reconocimiento de derechos y deberes establecidos en el reglamento profesoral. Los programas tendrán que hacer una verificación de las estrategias de seguimiento planteadas por los profesores, ¿cierto? Y que eso lo contrasten con la evaluación de desempeño docente. Además de una verificación de atención prioritaria a los estudiantes frente a las anomalías del proceso de evaluación y carga de notas de los sistemas de información académica. Sí, porque pues, ¿qué ocurre? Desafortunadamente lo que hablábamos, a veces los procesos de evaluación no son pertinentes a las acciones que ha desarrollado el profesor durante su estancia con nosotros. Ahora, de ahí pasaríamos a las vicerrectorías que no tenían ningún papel dentro de ese procedimiento que vimos, ¿sí? No nos tenían como en cuenta, no nos habían pensado. Pero de igual manera, las vicerrectorías tenemos que gestionar la cualificación y la capacitación, pues precisamente para seguir formando profesores de calidad que se encarguen de esos procesos estratégicos y el análisis de los procesos de evaluación de profesores. Es decir, yo no puedo tener un profesor con una evaluación de 10 sobre 10 cuando no carga notas a tiempo. Entonces debe haber una repercusión y debe estar planteado eso dentro del sistema de gestión. Pues de ahí pasaríamos ya a las conclusiones que son pues particulares. Yo creo que este modelo, es decir, yo tomé y como pudieron observar tenía datos muy concretos sobre la evaluación educativa, el cargue de notas, discúlpenme, de mi sede. Como director de docencia pues me cuestionó bastante las anomalías que encontré y pues aparece Seis Sigma como una herramienta de gestión bastante interesante, muy aplicable, que se acondiciona mucho a las necesidades de revisar los procesos lineales que a veces plantea Icontec y que deja de lado, en el caso de Icontec, van dejando de lado la experiencia y las necesidades que se van presentando, pues a medida de que pasa el tiempo. Entonces, pues esas experiencias generadas son muy buenas, me parece muy bueno, el ejercicio me pareció supremamente interesante. Como les decía, falta el condensarlo en una presentación sin un soporte, así como lo tenemos ahorita, de hablar y conversar las cosas y contar qué era lo que queríamos hacer con esto, pues la verdad conlleva a que tenga una segunda parte de trabajo, por lo menos desde la institución donde yo laboro, porque en este momento pues se están replanteando muchos procesos y macroprocesos y este es supremamente importante desde la perspectiva que nos da Seis Sigma. Entonces, pues a mí me parece un trabajo supremamente valioso, muy interesante, hipotético, pues en el sentido de las fases que no se alcanzan a aplicar, porque pues no dependen tampoco exclusivamente de mi sede ni de mi vicerrectoría, sino dependemos también de un sistema, el cual debe buscar pues una alineación. Pero vuelvo a repetirlo, Seis Sigma se presenta como una herramienta esencial para la toma de decisiones, para la revisión de las decisiones que se tengan, de los procesos que se tengan, de la pertinencia de dichos procesos. Entonces, pues no siendo más, pues me despido, agradezco la atención, espero que haya sido clara la explicación en esta presentación, en este video. Me disculpan la voz y el cansancio, pero pues eh, eh, la salud a veces no colabora para elaborar este tipo de trabajos, pero de verdad se hace con la mayor dedicación y el mayor empeño. Entonces, no siendo más, pues me despido. Muchísimas gracias y espero que tengan una feliz noche. Estaré atento a sus comentarios. Hasta luego.